Paz del Señor. Continuamos con esta serie de estudios sobre el discipulado cristiano. En esta oportunidad vamos a ver el comienzo del ministerio público del Señor, tal como está relatado en los evangelios sinópticos. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 4, versículo 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El encarcelamiento de Juan marca el comienzo. A la sazón él estaba en Judea, pero se traslada a Galilea para dar inicio a su ministerio. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Deja Nazaret, donde se había criado, y se desplaza unos kilómetros hacia el noreste, hacia la ciudad de Capernaum, que es una ciudad marítima, para establecer allí su sede principal. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto estaba escrito de antemano, esta profecía respecto a esta zona considerada una zona de menor valor socialmente, ubicada en la zona norte de Israel, una zona que había sido reiteradamente invadida por distintos pueblos y por lo tanto había sido degradada en muchos sentidos, especialmente en el aspecto espiritual. Los puristas de la raza, ubicados en la zona sur, en Judea, Jerusalén, aborrecían esta zona, la menospreciaban, y de tal manera que el hecho de que el Señor haya escogido esta ciudad y esta zona para establecer ahí su centro de actividades es una demostración más, así como su nacimiento en Belén, en las condiciones en que nació, las condiciones en que creció en Nazaret. Todos estos son elementos que nos hacen ver la humildad, el anonadamiento del Señor desde su nacimiento hasta este tiempo, cuando ya tenía unos 30 años y comienza su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mismo mensaje de Juan el Bautista, exactamente el mismo, y su llamado es a arrepentirse porque está ocurriendo algo que no había ocurrido antes. El reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el rey ha llegado a establecer su gobierno en la tierra. El primer hecho, el primer episodio que registra el Evangelio de Mateo es el llamamiento de Simón, Andrés, Juan y Jacobo, dos pares de hermanos que ya habíamos visto en nuestro primer estudio, cuando el Señor llama a los 5 y ahí están los 4. Suponemos que aquel que no se nombra en esa ocasión es Juan, el escritor del Evangelio. Juan normalmente no se mencionaba a sí mismo cuando estaba en escena. Así que suponemos que estos 4 son 4 de los mismos 5 que estuvieron en aquel episodio anterior, cuando después de que Juan señala al Cordero de Dios que pasaba. Ahora bien, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, dice Marcos,
vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dos pares de hermanos. Estos cuatro forman parte del círculo más íntimo del Señor. De hecho, estos mismos cuatro aparecen casi al final del ministerio del Señor, preguntándole acerca de los sucesos finales. Aparecen mencionados en Marcos, capítulo 13. Estos dos pares de hermanos eran pescadores. Y aquí aparecen en el momento que el Señor los llama, aparecen Simón y Andrés pescando y luego Juan y Jacobo aparecen remendando las redes. Este llamamiento segundo, podemos decir así, porque el primero está en Juan capítulo 1, es un poco distinto al anterior. El llamamiento anterior es un llamamiento a la comunión. Este, en cambio, es un llamamiento al servicio. Nosotros, cuando seguimos al Señor, pasamos por diversas etapas. Desde que lo oímos, desde que creímos en Él, nosotros comenzamos a seguirle, aprendiendo ciertas lecciones que Él dispone para nosotros. Pero en un momento posterior, es posible que algunos de nosotros recibamos un llamado a un mayor compromiso, como es caminar junto con Él, servirle, digamos, de una manera más clara a tiempo completo. Y entonces ya no se trata de ir y venir, de estar con Él y luego volver a las ocupaciones cotidianas, sino seguirle a tiempo completo. Entonces, en este momento, este llamamiento es de esta clase. Venid y os haré pescadores de hombres. En estos dos llamamientos, de la pesca y de la actividad de remendar las redes, se ve toda una tipología del ministerio posterior de estos apóstoles. Simón Pedro, como pescador de hombres, lo encontramos en Hechos capítulo 2, abriendo, por decir así, el reino para los judíos. En esa predicación de Pentecostés, Pedro abre las puertas y 3.000 personas vienen a la fe. Después que Pedro los ha conminado a creer, les ha enrostrado el hecho de que ellos fueron los matadores del Cristo. Y luego, en una segunda oportunidad, Pedro predica de nuevo con ocasión de la curación del cojo que se sentaba a pedir limosna en el portal, la hermosa del templo, y otros 5.000 se agregan. Pedro, por tanto, está respondiendo al llamado y el Señor lo está usando para aquello para lo cual lo llamó. Están creyendo, están viniendo a la fe. Después lo encontramos en otra instancia, en Hechos capítulo 10, en Cesarea, en el hogar de Cornelio, predicando Pedro a la familia de Cornelio y al círculo de amistades de Cornelio. Y Pedro de nuevo está trayendo más peces a la red, al reino. Cae el Espíritu Santo, ustedes conocen la historia. De tal manera que tanto a los judíos como a los gentiles, Pedro como pescador cumplió el llamamiento que el Señor le encomendó. Ahora, el caso de Juan y Jacobo, pero Juan específicamente, porque la suerte de Jacobo fue distinta, como remendador de redes, lo vemos hacia el final del siglo I, como un restaurador. Cuando Juan escribe su evangelio y sus epístolas, está intentando que los hermanos que en esa época están pasando por momentos difíciles, las iglesias están siendo aparte
perseguidas, están siendo infiltradas con doctrinas extrañas, con filosofías, Juan intenta traer las cosas al principio. En el Evangelio y en las epístolas, intenta, por un lado, el Evangelio intenta llevar las cosas a Cesarea de Filipo. Cuando Juan termina de contar las señales que el Señor hizo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo del Evangelio de Juan. Está muy claro. Y esta fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la misma fe y la misma revelación que Dios le dio a Pedro en Cesarea de Filipos, faltando 6 meses para la cruz. De tal manera que el punto central del ministerio del Señor y de su relación con sus discípulos, así como el punto central del conocimiento de los discípulos acerca de Jesús, es la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. Y ahora Juan, en la postrimería del siglo I, escribe su evangelio para llevar a los hermanos o recordarles o reafirmar aquella revelación primigenia. Y no solo el evangelio. En la epístola de primera de Juan, capítulo 5, leemos así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y un poquito más abajo dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí, si juntamos estas dos frases, tenemos exactamente lo mismo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. De tal manera que la labor de Juan como restaurador es volver las cosas al principio. Todo restaurador hace eso. Vuelve a reedificar lo que por alguna razón ha sido dañado, ha sido destruido o está en malas condiciones. Ahora, volviendo ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, presenta el primer año del ministerio del Señor que los otros evangelios lo callan, mostrando 6 episodios y mostrando hechos que son significativos, al igual que las últimas semanas o los últimos días del ministerio del Señor que no aparecen en los evangelios sinópticos. Es decir, Juan se encarga en su evangelio de mostrar el principio y el final con cierta profundidad, pasando por alto aquellos episodios que los otros evangelios tratan en forma detallada. Solamente hay 2 episodios que coinciden: la multiplicación de los panes y cuando el Señor camina sobre las aguas. Ahora bien, noten ustedes que en el Evangelio de Juan hay 8 señales que él cuenta para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay 8 yo soy. Estas magníficas declaraciones que hace el Señor respecto de sí mismo y que no aparecen en ningún otro evangelio. Lo mostramos también, lo vemos también como el Verbo que habitaba en el principio con Dios, que era Dios antes de todas las cosas. Esa introducción preciosa que hace en el capítulo 1. Es decir, son los aportes que hace el Espíritu Santo a través de Juan en las postrimerías del siglo I, cuando las cosas estaban un poco deterioradas. Ahora, entonces tenemos a Simón, el pescador, que introduce a muchos hombres y mujeres al reino. Tenemos a Juan, el restaurador. Y hay un escritor que incluye a un tercer apóstol, al apóstol Pablo, entre los dos.
El pescador, el que hace tiendas, Pablo, Juan el restaurador. Los tres conforman el todo de la obra de Dios en esta dispensación. Pablo como injertado allí, muchos dicen que Pablo era el que debía ocupar el lugar de Matías, el que dejó Judas, porque él en todo el Nuevo Testamento a través de sus epístolas lo vemos haciendo esa labor, levantando tiendas, levantando la casa de Dios, el nuevo tabernáculo de Dios, que es la iglesia. Vemos nosotros en estos llamamientos, en estos segundos llamamientos de Simón y de Juan, vemos gran parte de la obra de Dios a través de la historia. Son como símbolos, como tipos. La obra de Dios es eso, es traer las almas a Cristo, luego edificarlas en la casa de Dios y luego, cuando las cosas se deterioran o pierden su brillo, tiene que haber hombres que hagan la restauración. Nuestro servicio, por lo tanto, tiene algo de estas tres cosas. Y el llamamiento que Dios nos hace en este tiempo, al igual que el que hizo a estos apóstoles, suele estar asociado a la actividad y a las condiciones naturales que nosotros tenemos. Ellos eran pescadores, por lo tanto, fue uno llamado a pescar, el otro a remendar redes, a reparar. Pablo se dedicaba a construir tiendas, él entonces fue llamado a edificar, a construir la iglesia. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es mío? Es el mío. Las condiciones de nuestro servicio y el llamamiento de nuestro servicio tiene que ver con nuestras condiciones naturales también y probablemente con nuestro trabajo secular. Si tú no eres un pescador, entonces probablemente no vas a ser llamado a pescar hombres, a menos que se use en el sentido figurado. Pero sí hay algo que ver, porque cuando Dios nos diseñó, dice la Escritura en Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Si tú examinas tu vida desde el principio, tal vez desde antes de nacer, puedes ver un diseño, puedes ver un propósito, una dirección para tu vida. Y es bueno encontrar esa dirección y ese propósito, descubrir ese diseño, porque eso nos ahorra muchas pérdidas, pérdida de tiempo, de energía, de pretender hacer nosotros lo que no nos corresponde hacer. Malamente Juan pudo haber hecho el trabajo de Pedro, o Pedro el de Juan. De hecho, Juan aparece junto a Pedro en los primeros días de Hechos, pero colaborando con él. No era su llamamiento esencial. Entonces, es bueno descubrir, cada discípulo descubra, con la ayuda del Espíritu Santo, cuál es la función para la cual ha sido llamado, cuál es el lugar que tiene en la iglesia y en la obra de Dios. Hay una gradualidad y hay un diseño. Avancemos hacia allá. Al final de los días de Pedro y al final de los días de Juan, hubo una especie de colofón. Fíjense ustedes, Pedro, después de haber abierto la puerta para la entrada de los creyentes primeros, él es aconsejado y es encomendado por el Señor en aquella conversación junto al lago. Pedro apacienta, pastorea mis ovejas. Eso no está en la labor de un pescador. Ahí es un pastor. Es como un colofón. Pedro, si tú eres fiel en esto y en esto y en esto, y a medida que transcurra tu camino, tu servicio, tú tienes que hacer esto también. En el caso de Juan, ¿cuál sería el colofón de su vida? La isla de Patmos, el Apocalipsis. Recibir esas tremendas revelaciones acerca del futuro, acerca de la consumación de todas las cosas. ¡Qué gloria más grande! ¡Qué privilegio más grande para este pescador
de Galilea, que cuando el Señor lo llamó era conocido como Boanerges, cómo fue transformado, hijo del trueno, en un hombre que después en las epístolas habla del amor. Un Pedro fogoso, un Pedro voluntarioso, que al final se transforma en un tierno pastor de ovejas, que llama en sus epístolas a pastorear la grey de Dios, no con interés personal, sino imitando a Cristo, por amor, con mansedumbre. Queridos hermanos, estos primeros llamamientos, que son en realidad un avance con respecto al primero de Juan 1:35, nos indica gradualidad, propósito, nos indica una especificidad del servicio de cada uno, una marca para cada servicio particular. Que el Señor nos ayude a descubrir nuestro servicio y a ser fieles en él. Que así sea. Amén.